Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m., hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde, quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa número 178 será variado, pero antes quiero enviar una voz de solidaridad al pueblo venezolano por este terremoto acaecido en Caracas. Igualmente, estamos en la época del Mundial de Fútbol, en los que los países sudamericanos han tenido una muy buena participación. E igualmente, informarles acerca de lo que viene siendo el perfil del presidente electo de los colombianos. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Entorno económico. En entorno económico, queridos oyentes de Multientornos, en esta ocasión vengo a traerles una información, unas frases dadas por Juan Carlos Echeverry, un economista quien en su momento fue el director del Departamento Nacional de Planeación, también fue ministro de Hacienda y se ha dedicado también a lo que viene siendo la parte académica. En él nos hablan de la tasa de interés, que es una de las variables más observadas de la economía, pero que también, en su opinión, es una de las más malinterpretadas. Juan Carlos Echeverry nos dice lo siguiente: la tasa de interés son una de las variables más observadas de la economía y también una de las más malinterpretadas. Cuando las tasas de interés suben, la mayoría de las personas ve el efecto. Se encarece la compra de vivienda, los créditos empresariales cuestan más, la inversión se frena, el consumo pierde dinamismo. Pero pocas veces se habla de las causas. Las tasas de interés son, en buena medida, la forma como la economía refleja desequilibrios más profundos, como una inflación persistente, incertidumbre, déficit elevados o pérdida de confianza, terminan traduciéndose en un mayor costo para financiar proyectos, empresas o las mismas decisiones que se toman al interior de la familia. Por eso, una economía sana no consiste únicamente en tener tasas bajas, consiste en crear las condiciones para que las tasas puedan bajar de manera sostenible. Al final, las tasas de interés son una señal, y cuando la señal cambia, normalmente vale la pena mirar qué está ocurriendo debajo de la superficie. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Yo nunca celebré la sentencia del libre desarrollo de la personalidad, que se convierte en una excusa para hacer lo que se le da la gana.
el profesor ya no manda, el padre ya no manda, el sentido de autoridad se pierde porque considera ese muchacho que está en la formación de su personalidad que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana porque si no se traumatiza. Si le cortan el pelo le da un trauma. Si no le dejan ponerse la arete le da un trauma. Esta es la generación de cristal, no los ancianos. Ojalá aprendieran los jóvenes de hoy, las generaciones que nos garantizaron la libertad. Ojalá fueran tan valientes, ¿no? Ahora todos son hipersensibles. Ahora todos se derrumban por nada, pero además fingen tener derechos que no tienen, como el abuso que pasó aquí con lo que se llamó la protesta social y que disfrazaron de estallido social emocional. Pobrecitos, quemando policías. Me sentía tan frustrado que vi la necesidad de quemar los vehículos donde se transporta a la gente pobre. Me sentí en la necesidad de quemar todo, pues esta legalización de hoy lo que va a traer es la ruina de este país. Yo he recibido llamadas de maestros de escuela pública, incluso adscritos a FECODE, que me dicen, senadora, yo puedo tener diferencias con usted, pero esto es una tragedia lo que estamos viviendo en los colegios públicos de Colombia. El consumo es aberrante. Esta es la sociedad que quiere la izquierda. Esta es la que quieren los progresistas. Que no haya Dios sino la religión del Estado. Porque vaya si les gusta imponer y prohibir. Por eso cuando usted hace alusión a la imposibilidad de este gobierno terco e inepto de poder llegar a negociaciones con la reforma a la salud, con la reforma laboral, con la reforma pensional, ahí sí no dan su brazo a torcer. Ahí sí los que no generan un empleo en su vida porque han vampirizado el Estado, que no generan un empleo ni generan tributos para que se los roben también, que consumen el tributo del pobre empresario privado al que detestan, generando burocracia para la clase política. Ahí sí les parece terrible llegar a un acuerdo, esos que nos imponen hoy unas reformas sin tener experiencia de lo difícil que es hacer empresa en un país donde todo es prohibido, menos lo ilegal. Vayan, hagan empresa en un país del primer mundo, que la crean en 2 horas. Vaya usted, pídale permiso aquí a los obstáculos que genera el mismo Estado. Y creando empresa, vaya, disuélvala. Vaya usted, genere empleo para que tenga más problemas, porque la sociedad conyugal suficiente piensa que tiene uno con la imposibilidad casi de disolver la sociedad conyugal para que se le vuelva esa reforma laboral, el empleado, un hijo más y una obligación más. ¿Y qué hace eso? ¿Protege a los trabajadores? No. Desincentiva el empleo, se cierran empresas, nadie vuelve a apostarle a este país y sube la informalidad. De pronto eso es lo que quieren, ¿no? De pronto uno a veces piensa que aquí hay una agenda oculta muy peligrosa. Degenerar la sociedad, convertir deseos en derechos, destruir la fuerza pública, generar emociones y ansiedades en jóvenes que están apenas en la formación de su personalidad y no paran, ¿no? Tienen conquistas, entre comillas, arruinan la sociedad, pero no quedan tranquilos, quieren más. Yo me opondré hoy y todos los días de mi vida a que la adicción sea considerada una libertad. Que ver, porque el ser humano tiene debilidades. Y como esta es una generación terriblemente débil, las nuevas de hoy, que no miran para arriba, lo berracos que fueron sus abuelos, sus bisabuelos, soportándolo todo. No, ahora tienen muchas cosas, mucho más que lo que tuvieron sus antepasados, pero todavía siguen insatisfechos. ¿Saben por qué? Por falta de norte, por falta de Dios, por falta de principios, por falta de familia, por falta de respeto. No se protegen derechos vulnerando derechos. radiocuervouruguay.com.uy. En entorno electoral, queridos oyentes de Multientornos, me permitiré darles a conocer el perfil del presidente electo de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030.
abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda y empresario Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Su llegada a la Casa de Nariño marca un hecho sin precedentes en la política nacional, al convertirse en un candidato independiente que logró abrirse camino desde la recolección de firmas hasta alcanzar la primera magistratura del Estado. Abelardo de la Espriella nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque desde muy pequeño su familia se estableció en Montería, Córdoba, ciudad donde transcurrió gran parte de su infancia y juventud. Posteriormente regresó a la capital para estudiar Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, profesión que lo llevó a especializarse en litigios penales y empresariales. Desde sus primeros años como abogado se destacó por asumir casos de alta complejidad y amplia repercusión nacional, características que lo convirtió en uno de los litigantes más conocidos del país y en un frecuente analista de la realidad política y jurídica colombiana. En el año 2002 fundó De la Espriella Lawyers Enterprise, firma jurídica que con el paso del tiempo amplió su presencia nacional e internacional, consolidándose como una de las oficinas de abogados más reconocidas del país. A lo largo de más de 2 décadas, la organización fortaleció un equipo multidisciplinario que presta asesoría en derecho penal, corporativo, administrativo y comercial, participando en procesos de alto perfil. Paralelamente, De la Espriella desarrolló inversiones en distintos sectores empresariales, fortaleciendo un grupo económico con presencia en actividades de consultoría, medios de comunicación y otros proyectos privados. Sus seguidores destacan su visión empresarial y capacidad para generar empleo, mientras que sus críticos han cuestionado algunas de las figuras públicas a quienes representó como abogado, aspecto que hicieron parte del debate durante su campaña presidencial. Aunque durante años negó tener aspiraciones políticas, en el año 2025 sorprendió al país anunciando su candidatura mediante un movimiento ciudadano denominado Defensores de la Patria, optando por el mecanismo de recolección de firmas en lugar de depender inicialmente de los partidos tradicionales. En aquel momento, diversos analistas consideraban que su aspiración tendría pocas posibilidades de consolidarse, debido a que nunca había ocupado cargo de elección popular ni pertenecía a las estructuras políticas tradicionales. Sin embargo, la campaña comenzó a crecer rápidamente, gracias a una intensa presencia en redes sociales, encuentros regionales y un discurso centrado en la seguridad, la autoridad del Estado, la defensa de la empresa privada y la recuperación del crecimiento económico. Posteriormente recibió el respaldo del Movimiento Salvación Nacional y logró posicionarse entre los primeros lugares de las encuestas hasta imponerse en las elecciones presidenciales. Tras concluir el escrutinio nacional, el Consejo Nacional Electoral le entregó la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella estructuró un programa de gobierno basado en varios ejes fundamentales. El primero corresponde al fortalecimiento de la seguridad y la lucha frontal contra las organizaciones criminales, planteando una política de autoridad, incremento de las capacidades de la fuerza pública y mayores herramientas para enfrentar el narcotráfico y los grupos armados ilegales. En materia económica propuso reducir el tamaño del Estado, simplificar el sistema tributario, incentivar la inversión privada, promover el emprendimiento, recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y estimular la generación de empleo formal. En el plano institucional anunció medidas dirigidas a combatir la corrupción, fortalecer la independencia de la justicia y garantizar mayor seguridad jurídica para quienes invierten y producen en Colombia. En política exterior manifestó su interés en fortalecer
las relaciones con Estados Unidos, Israel y otros aliados estratégicos, buscando ampliar la cooperación en materia de seguridad, comercio e inversión. La elección de Abelardo de la Espriella ha generado expectativas en distintos sectores económicos y empresariales, particularmente entre quienes consideran que sus propuestas pueden favorecer un ambiente de mayor estabilidad para la inversión y el crecimiento económico. Al mismo tiempo, diversos gobiernos han expresado su disposición para trabajar conjuntamente con la nueva administración colombiana dentro del marco de las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional. Como ocurre con todo cambio de gobierno, también existen sectores políticos y sociales que mantienen posiciones críticas frente a algunas de sus propuestas, por lo que el inicio de la administración estará acompañado de un importante debate nacional sobre el rumbo que tomará el país durante los próximos 4 años. Así llegamos al final de este perfil de Abelardo de la Espriella, abogado, empresario y ahora presidente electo de Colombia. Su ascenso desde su candidatura independiente basada en la recolección de firmas hasta la presidencia constituye uno de los procesos políticos más llamativos de los últimos años y abre una nueva etapa para el país, marcada por grandes expectativas y también por importantes desafíos. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Somos uno. Esta es sin duda una tragedia que nos genera muchas dudas, sobre todo por la cercanía de la nación damnificada. Una de esas preguntas es si está Colombia preparada para afrontar una emergencia de tal magnitud. ¿Qué dicen los expertos? Se lo preguntamos de inmediato a nuestra compañera Laura. Lina y televidentes, le cuento que hablamos con un geólogo y nos asegura que Colombia sí cuenta con los suficientes protocolos y normativas, pese a que un fenómeno de estos es impredecible, pero conozcamos qué fue lo que nos dijo puntualmente en la siguiente nota. El reciente sismo en Venezuela encendió las alarmas en la región. Sin embargo, los expertos son claros. Que haya ocurrido allí no significa que vaya a repetirse en Colombia. Eso no es una cuestión de que porque pasó en Venezuela va a pasar en Colombia o como puede pasar en los dos lados. Eso es una liberación de energía, de desplazamiento de rocas. Se trata de fenómenos naturales imposibles de predecir y que responden a dinámicas propias de cada zona geológica. No obstante, aseguró que Colombia cuenta con la norma sísmica colombiana para las edificaciones. Colombia tiene una red sísmica nacional y tiene los planes de contingencia nacional que se hacen, los planes de emergencia y atención para sismos en Bogotá, y el país tiene una norma de sismicidad después del terremoto de Armenia, que fue de escala 5. Para que compare, este sismo es 20 veces más intenso de lo que pasó en Armenia, Colombia, hace casi 30 años. Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo afirma que cuenta con todos los equipos y protocolos para dar respuesta ante este tipo de emergencias. Colombia tiene un sistema nacional de gestión de riesgo muy organizado. Hay capacidades que se han venido instalando de manera muy importante en las grandes ciudades como Bogotá, donde además de tener una norma de sismo resistencia, ha venido trabajando en simulacros anuales. Los expertos coinciden en que la mejor herramienta frente a un terremoto no es la predicción, sino la prevención, el cumplimiento de las normas de construcción y la preparación ciudadana. Y es que justamente para entender la magnitud de lo que representaron estos 2 terremotos en el territorio venezolano, Daniel Arévalo, usted nos tiene una información clave para entender cuántas infraestructuras se vieron gravemente afectadas. Así, Elena, pues habilitó una plataforma que vamos a ver a continuación, donde se está reportando en vivo las infraestructuras dañadas. Ustedes lo están viendo en este momento en este mapa, donde se reporta que 123 tienen un colapso total, 134 tienen un daño de estructura grave y 160 daño parcial. Lo hemos diferenciado en colores. El rojo es el colapso total,
el naranja el daño estructural grave y el amarillo tiene un daño parcial. La última actualización, como lo vemos, fue hace 12 minutos y a través de esta plataforma los ciudadanos venezolanos están reportando no solamente el daño material, pues también están reportando las personas dadas por desaparecidas a través de esa página Terremoto Venezuela, que fue habilitada por parte de los mismos venezolanos para buscar apoyarse en medio de esta situación. Recordamos la actualización, más de 33.000 reportes se tienen sobre personas desaparecidas. Estaremos muy pendientes, pero por ahora vamos a una pausa aquí en City Noticias del mediodía. Hay cambios en el caso por la muerte de un joven tras cobrar 6.000 pesos por un vaso de mazamorra. La defensa del acusado solicitó el cambio de domicilio a un resguardo indígena. ¿Qué dice el representante de las víctimas, Miguel? Lina Bea, el representante de las víctimas menciona que esto sería una estrategia por parte de la defensa para evadir cualquier justicia penal y que justamente se omita una condena por este hecho que ocurrió en el vecino municipio de Soacha. Presunto responsable de asesinato busca un traslado a un resguardo indígena, al parecer, para ser juzgado por esta comunidad. Y es que un nuevo capítulo se abre en el caso que conmocionó a Soacha y al país entero por el asesinato de un joven en medio de una discusión que, según las investigaciones, se habría originado por 2 vasos de mazamorra que costaban 6.000 pesos. 2 personas le arrebataron la vida por 2 vasos de mazamorra a Juan José. Después de que el proceso se ha surtido aproximadamente por 15 meses, uno de estas 2 personas ha solicitado un cambio de domicilio, pero es muy llamativo que lo hagan a un resguardo indígena. Cabe resaltar que los resguardos indígenas en Colombia tienen una jurisdicción especial. Lo que pretenden es que termine su medida de aseguramiento o una eventual condena, purgar en un establecimiento como debería ser un establecimiento carcelario, pasarlo a un resguardo indígena en el municipio, o mejor, en el departamento del Tolima. Según menciona el apoderado de las víctimas, en ninguna de las audiencias previas se había mencionado esta condición del presunto responsable. Creemos que esto puede ser de alguna manera una burla no solamente a la representación de víctimas, sino también a la justicia, pues teniendo en cuenta que entonces cualquier persona que pueda conseguir algunos documentos puede hacerse pasar por un indígena y entonces hacerle el quite a la justicia ordinaria. Finalmente esperan que el proceso continúe su curso hasta alcanzar una pena en el caso, pues la víctima, Juan José Correa, de 17 años, trabajaba para poder pagar sus estudios y fue, presuntamente por cobrar 6.000 pesos, que le fue arrebatada la vida. Se han activado diferentes puntos de acopio con el objetivo de apoyar a las personas damnificadas. ¿Cómo podemos contribuir todos los colombianos y los bogotanos, Oriana? Lina, así es. Mire, hay uno específico que ya está realizando la coordinación con las autoridades para lograr hacer ese traslado desde Bogotá hasta Caracas y los puntos más álgidos que en este momento se encuentran más afectados por esta emergencia. Allí pueden contribuir con diferentes insumos que ya se los vamos a detallar, pero aquí lo más importante es que lo hagan con respeto y responsabilidad para que los insumos necesarios lleguen a las personas que lo necesitan. Ante la emergencia en Venezuela provocada por devastadores terremotos, en Bogotá se han activado puntos de acopio como lo es la Fundación Juntos Se Puede, ubicada en la calle 104, número 5431, en la localidad de Suba, donde desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche habilitaron este centro con el objetivo de apoyar a las personas damnificadas. Insumos que serán transportados en coordinación con las autoridades con destino a las zonas más afectadas. Si usted busca aportar su granito de arena, puede hacerlo con elementos esenciales para la atención médica, la higiene, tanto para adultos como para bebés, abrigo, refugio, iluminación en zonas donde se puede ver afectado el suministro eléctrico. La campaña contempla insumos indispensables como lo son los consumibles, alimentos no perecederos, donde por supuesto también se está recolectando ayuda para los animales. Además, ponga mucha atención porque si usted ha perdido contacto con algún ser querido que se encontraba en la región afectada, puede comunicarse a la línea que dispuso la Cruz Roja venezolana.
Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Con estos temas, Multientornos da por finalizado su programa número 178. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.